Buenas tardes, ¿cómo estamos? Bendecidos, gracias a Dios. Vamos a orar. Padre, nos ponemos en tus manos para ser edificados en tu palabra, confiando que tú conoces nuestras peticiones y necesidades y que tú tomas el control de todas ellas, contestando favorablemente, Señor, a nuestras oraciones y peticiones. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy es la segunda parte del mensaje que estuvimos viendo la semana pasada. La semana pasada hablamos que nos conviene ser parte del reino de Dios porque en el reino de Dios el rey es Jesucristo y Él es el que gobierna dentro del reino de Dios y ningún enemigo puede hacerle frente ni mucho menos derrotarlo. Ser ciudadanos del reino de Dios nos garantiza la protección del rey y del reino y todas las bendiciones que hay para los ciudadanos del reino de Dios. Pero el tema central es aprender a respetar nuestros límites para permanecer dentro del reino de Dios. La semana pasada quedó más que claro y establecido que Dios no tiene límites, que Dios está en todas partes, que Dios puede ir a cualquier lugar y está en cualquier lugar de la tierra. Sin embargo, nosotros somos los que debemos de respetar los límites. La Biblia dice en el Salmo 24, de Jehová es la tierra toda y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Sin embargo, necesitamos conocer dónde podemos salirnos del reino, cuáles son los puntos que para nosotros no deberíamos de traspasar, porque cuando nosotros nos salimos del reino de Dios, perdemos la cobertura del reino de Dios. Un límite es una división, ya sea física o simbólica, que marca una separación entre dos territorios o dos naciones. En el mundo existe el reino de Dios y existe el reino de las tinieblas. Y bíblicamente hablando, cuando la palabra de Dios habla de reino, se refiere a gobierno. Y el reino de Dios está gobernado por Dios, por Jesucristo y sus ángeles. El reino de las tinieblas está gobernado por Satanás y sus demonios. Entonces, cuando nos salimos de los límites del reino de Dios, automáticamente entramos en el territorio de Satanás. ¿Qué quiere decir esto? Que yo me meto a una atmósfera donde está gobernada por el diablo y no por Dios. Y es muy importante entender esta parte del mensaje. Cuando nosotros estamos viviendo una vida de pecado, no solo es pecar o hacer cosas que no le agradan a Dios. Estamos hablando de gobierno espiritual sobre nuestra vida. Una persona que vive en pecado está dentro de la atmósfera que Satanás gobierna. Ahora, no quiere decir todos aquellos que pecamos sin querer, que fallamos porque somos imperfectos, porque seguimos cometiendo errores. No quiere decir que cada vez que yo peco me meto bajo el dominio de Satanás. No, estamos hablando de la práctica del pecado, porque de hecho Proverbios 24:16 dice, si 7 veces cae el justo, ¿qué dice? ¿Qué dice? Si 7 veces cae el justo, vuelve a levantarse. Los impíos caerán en el mal. Pero dice si cae, no dice si se deja caer. Son cosas muy diferentes. No estamos hablando de cometer un error, estamos hablando de planear la maldad. Estamos hablando de practicar el pecado, porque en San Juan capítulo 8, verso 34, el Señor Jesús dijo, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, ¿qué dice? Esclavos del pecado. Y el esclavo no tiene voluntad propia. Ahora, lo interesante de esta escritura es que la palabra que dice todo aquel que hace pecado no se refiere a una ocasión de pecar. Esa palabra hace pecado implica una aplicación muy amplia, pero
se refiere específicamente a practicar el pecado. No es lo mismo jugar una cascarita de fútbol informal a ser un futbolista. No es lo mismo practicar algún deporte que de repente jugar. Exactamente a eso nos referimos. El que practica el pecado no es el que peca. El que practica el pecado es el que se está dedicando, está destinando su pensamiento, está planeando cosas de pecado. Entonces, cuando una persona está en pecado y sus pecados están ocultos a los ojos de los demás, espiritualmente hablando, no es como que, ay, nadie sabe mis pecados ocultos y como nadie sabe, pues todo está bien, no me han descubierto. No, espiritualmente hablando, una persona que practica el pecado se está saliendo del reino de Dios y está entrando al gobierno, al territorio gobernado por Satanás. Entonces, lo más importante o lo que debemos nosotros de entender cuando tenemos pecados ocultos no es que, ay, no me han descubierto, no pasa nada. No, entras a una atmósfera espiritualmente gobernada por Satanás. ¿Y qué quiere decir esto? Que mi mente, mis pensamientos, mis decisiones, mis emociones, mis planes están siendo afectados por el reino de las tinieblas. Entonces, la pregunta más importante es, ¿dónde están establecidos? Yo necesito saber hasta dónde puedo llegar, porque yo no quiero salirme de la cobertura de Dios. La semana pasada vimos una escritura que es 1 Corintios 10:23. Dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Esto quiere decir que hay muchas cosas que podemos hacer, pero no glorifican a Dios. Hay muchas cosas que podemos hacer, pero hieren la vida de las personas a nuestro alrededor. Y específicamente quiere decir que hay cosas que podemos hacer, pero no nos convienen y no nos edifican. Todo lo que está permitido dentro de los límites del reino de Dios debe de cumplir con estas dos cosas. Me debe convenir y me debe edificar. La palabra conviene se refiere a contribuir. Todo lo puedo hacer, dice la Escritura, pero no todo contribuye a mi vida espiritual. Entonces, en este caso, lo que debo preguntarme al respecto es cuando vamos a hacer algo, cuando me invitan a hacer algo, cuando estamos planeando algo, ¿contribuye espiritualmente a mi vida? Y la palabra edificar, bíblicamente hablando, tiene un sinónimo que es fortalecer. Esto que voy a hacer, ¿me fortalece espiritualmente o me debilita espiritualmente? Y no se trata de ser religiosos, no se trata de ser aguafiestas, no se trata de ser personas que todo juzgan, que en todos lados ven pecado. No se trata de eso. Porque es importante que nosotros entendamos que Dios quiere que seamos astutos, que seamos sabios. Porque no solo pudiéramos en un momento dado desobedecer a Dios. Estamos hablando, una vez más lo repito, de gobierno espiritual sobre nuestra vida. ¿Qué gano si permanezco dentro de los límites del reino de Dios? Ganamos muchas cosas. Pero algo que tú debes de estar seguro es que todos aquellos que estamos dentro de los límites del reino de Dios tenemos garantizada la cobertura y la protección de Dios. Dice el Salmo 34:7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Y qué? Otra vez, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Este salmo dice algo bien importante. La cobertura, la protección y la defensa de Dios es para todos aquellos que temen a Dios.
Temer a Dios no es tenerle miedo a Dios. Temer a Dios, la traducción dice, de la palabra griega que se tradujo al español, temer a Dios, perdón, hebrea que se tradujo al español, es ser moralmente reverente a Dios. Entonces, pudiéramos leer este salmo así: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que son moralmente reverentes a Dios y los defiende. Cada vez que tú y yo cometemos faltas a la moral, salimos de la cobertura divina y por consecuencia quedamos a merced del enemigo, porque no hay un punto medio, no hay una zona neutral, no hay aguas internacionales. No es como que, bueno, yo estoy en el limbo, estoy en un momento en que pues voy a decidir si sigo a Dios o si no sigo a Dios. El Señor Jesús dijo claramente: el que no es conmigo es contra mí. El que no junta, desparrama. Son palabras del Señor Jesucristo. En el verso 8 del Salmo 34, que ya vimos la semana pasada, dice: gustad y ved que es bueno Jehová. Pruébalo. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta ¿a quiénes? A los que son moralmente reverentes a Dios, a los que le temen. Luego nos pone un ejemplo y dice: los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, y oíd, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Si nosotros, si cualquier persona dentro de la sabiduría humana, con el sentido común nada más, nos preguntara: ¿tú quieres vivir mucho y quieres que todos tus días sean bendecidos? Claro que sí. ¿Cómo le hago? Nosotros esperaríamos que esa pregunta nos dé el ABC. A lo mejor con el sentido común: ¿tú quieres vivir mucho? Bueno, vamos a hablar de alimentación. Tienes que alimentarte sanamente. ¿Tú quieres que tus días sean bien bendecidos? Tienes que trabajar, esforzarte, administrarte correctamente. Y pudiéramos sumarle todo un conjunto de recomendaciones, de instrucciones, de enseñanzas. Pero la Escritura, espiritualmente hablando, dice: solamente necesitas una cosa: temer a Dios. Porque los que temen a Dios no tienen falta de ningún bien. Lo único que necesitas, dice esta Escritura, es ser moralmente reverente a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre, en cada decisión, yo estoy considerando a Dios. Que estoy buscando no fallarle a Dios, que estoy buscando que todo lo que haga vaya de acuerdo con la palabra de Dios. Ahora, como no conocemos toda la Biblia todavía, como no nos la sabemos de memoria, hay ocasiones que decidimos mal. Pero cuando nos demos cuenta que no tomamos la mejor decisión, rápido rectifiquemos, arrepintámonos, rápido. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos va a garantizar la cobertura de Dios. Si 7 veces cae el justo, levántese. ¿Qué dice la palabra? Levántate. Por eso es muy importante no caer en la tentación. Porque cuando nosotros caemos en la tentación, estamos saliéndonos de los límites. Y escucha, es muy trascendente. Yo no quiero que me falte nada y yo quiero tener todo el bien. Yo necesito permanecer dentro de los límites de Dios.
Por eso el Señor Jesús dijo en Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. Fíjate cómo el Señor Jesús nos está dando la forma que tú y yo, la manera en la que tú y yo evitamos entrar en la tentación. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La Nueva Traducción Viviente lo dice así: velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Nada más llega el viernes y abundan en las redes sociales imágenes, videos, memes. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Todos hacen una alusión a la fiesta, al desorden, a cosas que no necesariamente nos contribuyen espiritualmente hablando. La Escritura dice, el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Ahora, esa palabra débil también viene de una raíz que se puede traducir en diferentes aplicaciones, como sin fuerza, literal, figurativa y moralmente. Temer a Dios es ser reverente, es ser moralmente reverente a Dios. La carne es débil y entonces la carne no puede ser moralmente reverente a Dios. Entonces, si vivimos la vida solo para satisfacer los deseos de la carne, sin tomar en cuenta la voluntad de Dios, sin ser guiados por el Espíritu Santo, terminaremos en una atmósfera gobernada por Satanás. Por eso el Señor Jesús dijo, estén alertas y oren. Ahora, una de las cosas que a veces se nos pasa entender, ¿qué es lo más importante de la oración? En la oración tú y yo exponemos nuestras necesidades y peticiones. En la oración Dios nos habla. Pero ¿cuántos hemos estado necesitados y oramos y te preguntan, ¿ya oraste? Sí, ya oré. ¿Cuántos estamos de repente percibiendo? Es que yo siento que algo puede pasar. Es que hay algo que no me gusta. Y ya oré, pero no sé, Dios no me dice nada. A veces se nos pasa que lo más importante de la oración es que nos acercamos a Él y que Él se acerca a nosotros. Muchas de las veces nosotros podemos estar atribulados por diversas cosas, podemos estar en ansiedad, en estrés, en preocupación, y de repente viene una paz a tu vida que dices tú, ¿tengo los mismos problemas? ¿Tengo los mismos compromisos? O sea, mi situación no ha cambiado para nada, pero ¿por qué siento paz? Porque la presencia de Dios se manifestó, porque Dios se hizo presente, porque te acercaste a Dios y Él se acercó a ti. Pero cuando nosotros oramos, estamos como acostumbrados a desahogarnos con Él. Es bueno y se vale. Exponer nuestras peticiones, lo debemos de hacer. Él debe de conocer nuestras peticiones. ¿Sabes? No porque no las conozca, sino porque cuando yo le digo necesito, estoy reconociendo que dependo de Él. Entonces, el Señor conoce todas las cosas. Él quiere que yo le pida, que yo interceda, que yo le agradezca. Todo eso es parte de la oración. Pero más que nada, lo más poderoso de la oración es la presencia de Dios. Se manifiesta. Entonces, cada vez que ores, no termines tu oración con tus últimas palabras así, y Señor, y también te pido por esto y por aquello en el nombre de Jesús, amén. Vámonos, ya oramos. No las termines así. Quédate calladito un ratito. Espera su presencia. Sé sensible a Él. Ahora, estoy hablando de un momento en el cual puedo estar así. Y esos momentos, si nosotros no los programamos, no los agendamos, no los vamos a poder tener. Porque muchas de las veces hacemos una oración en donde nos ponemos en manos de Dios, en donde le pedimos su protección y le decimos, Señor, cuídanos, ya vamos en el vehículo.
Señor, llévanos y tráenos con bien y todo. No vas a cerrar los ojos y decir, manejando ahí, Señor, tu presencia, te vas a matar. Por eso tenemos que hacer tiempo para que la presencia de Dios venga y me fortalezca. Porque lo he dicho muchas veces, no hay nada contrario a la voluntad de Dios que resista la presencia de Dios. Entonces, lo que a mí me fortalece no es que ya me desahogué, ya le informé lo que necesito, ya le pedí lo que quiero. Lo que a mí me fortalece es que estoy cerca de Él. Es que Él se acercó a mí. Y eso es lo que debemos de buscar cada vez que nosotros oramos. Entonces, la mejor manera de no entrar en la tentación, de superar la tentación, es estar alerta y orando. Estar alerta es estar consciente de las consecuencias de la tentación. Muchas de las veces podemos conocer a personas con una familia bonita, con un matrimonio sólido, y de repente parece que de la noche a la mañana todo se destruye. Porque uno de los dos o los dos no se detuvieron a ver las consecuencias antes de tomar decisiones. La tentación se evita, la tentación se vence, se supera cuando tú y yo estamos alertas. ¿Qué va a pasar? ¿Qué sigue después de esto? ¿Contribuye espiritualmente a mi vida? ¿Fortalece mi vida espiritual? ¿O me debilita? ¿O me va a hacer entrar en una atmósfera gobernada por Satanás? Una atmósfera que nada más va a desatar un deseo insaciable en mis deseos carnales. Si yo estoy alerta de esa manera, en comunión con Dios, no nos vamos ni siquiera a acercar a la tentación. Porque cuando tú y yo reconocemos los límites son para respetarse, no para acercarnos a ellos y ya estoy al límite. No, el límite, si allá está el límite, yo no tengo nada que ir a hacer allá. Porque de ahí ya no sigue nada, de ahí ya. No me conviene, no contribuye, no me edifica. Entonces, la oración y el ayuno son esenciales porque la oración y el ayuno nos fortalecen para la batalla espiritual que cada uno de nosotros estamos librando todos los días. La oración nos acerca a Dios, en la oración Dios se acerca a nosotros. El ayuno nos ayuda a ejercitar nuestro dominio propio. Hay personas que ayunan en una petición. Estamos en ayuno para que Dios nos dé. Estamos en ayuno para que Dios nos conteste. Qué fácil sería. El ayuno, mi ayuno no obliga a Dios a contestarme, a cumplirme mis deseos. En ninguna manera. Bíblicamente hablando, nosotros podemos ver que el ayuno era una manifestación de aflicción en las personas que ayunaban. Y lo que se aflige es la carne, precisamente. Cuando tú y yo ayunamos, estamos ejercitando el dominio propio. Y entonces cuando viene la tentación, ya no caigo tan fácil. Y va a llegar el momento en que la discierno tan rápido que ya no caigo. Porque tengo dominio propio. Pero ¿cuántos de nosotros cedemos a la tentación y no nos damos cuenta hasta que pagamos las consecuencias? El asunto es que cuando nosotros nos salimos del límite, de los límites del reino de Dios, como no son límites físicos, como no los puedo ver, no me doy cuenta. Me doy cuenta cuando comienzo a percibir cosas contrarias a la voluntad de Dios en mi vida. Me doy cuenta porque en mi matrimonio hay puro pleito o tenemos días discutiendo y dices tú, esto no está bien. Me doy cuenta porque empiezo a sentir coraje, resentimiento, rencor. Alguien me hizo algo y digo, ¿cómo me la va a pagar? Eso no es correcto. La palabra de Dios nos anima a perdonar, a amarnos unos a otros, incluso amar hasta a nuestros enemigos.
Pero si a veces no nos podemos amar en la misma familia, mucho menos vamos a poder amar a nuestros enemigos. ¿Sabes por qué? Porque la atmósfera espiritual en la que mi vida, mi mente, mi familia está siendo gobernada por el diablo. Yo necesito regresar a la voluntad de Dios. Gálatas capítulo 5, verso 17 dice: porque el deseo de la carne es ¿qué? Contra el Espíritu. Si te fijas, viene con E mayúscula. Se refiere al Espíritu Santo. Porque el deseo de la carne es contrario al Espíritu Santo. Y el deseo del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quieras. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Gálatas 5:17 dice claramente: no puedes vivir la vida haciendo lo que tú quieras. Ahí lo dice. La palabra de Dios dice: el que siembra en la carne, de la carne va a cosechar corrupción. Pero el que siembra en el Espíritu va a cosechar vida eterna. Entonces, el Espíritu Santo y los deseos de la carne se oponen. Entonces muchas de las veces nosotros le hacemos al que domingo mediodía espiritual, domingo mediodía carnal. Fin de semana, viernes, sábado y domingo, bueno, pues 2 días carnales y 1 espiritual. 2 días espirituales, uno carnal. 3 días espirituales, la otra semana 3 días carnales. No se trata de que hagas lo que tú quieras, dice la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque muchas personas que conscientes de los límites del reino de Dios los traspasaron y entraron al gobierno de Satanás, ya no pudieron regresar. Ya no tuvieron la oportunidad de arrepentirse. La Biblia dice claramente que el enemigo, que el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. El diablo te quiere devorar, nos quiere devorar. Sus intenciones son serias. Él está decidido a que caminemos y vivamos en sus dominios. Entonces, cuando vivimos carnalmente nos oponemos al Espíritu Santo, pero cuando somos guiados por el Espíritu Santo, hacemos morir el pecado. Fíjate cómo termina Gálatas 5:18. Bueno, leámoslo todo. Dice: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora, con esto en mente, leamos Romanos 7:7, que dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley, ¿qué dice? El pecado está muerto. Lo que el apóstol Pablo se refiere es: muchos de nosotros no sabíamos que hacíamos cosas que eran pecado hasta que leímos la Biblia. Cuando leemos la palabra de Dios decimos: yo no sabía que esto no le agradaba a Dios. Ahora cada vez que lo hago, hoy sé que esto no le agrada a Dios. A eso se refiere el apóstol Pablo en el verso 7. Pero en el verso 8 termina diciendo: porque sin la ley, ¿qué dice? El pecado está muerto. Gálatas 5:18 dice: pero los que sois guiados por el Espíritu Santo, por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Romanos 7:8, porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Qué quiere decir esto? Que si somos guiados por el Espíritu Santo, no estamos bajo la ley. Y sin la ley el pecado está muerto. Es decir, no tiene poder sobre mí. Y si el pecado no tiene poder sobre mí, no hay manera de salirme de los límites del reino de Dios.
Y mientras yo permanezco dentro de los límites del reino de Dios, puedo disfrutar de la cobertura de Dios, de la protección de Dios y de las bendiciones de Dios. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Porque si el Espíritu Santo me guía, el pecado está muerto. Ahora, una de las preguntas importantes en este tema: ¿qué hay en el reino de Dios? ¿Por qué debo permanecer dentro del reino? En el reino de Dios hay tantas bendiciones y tantas cosas, pero lo podemos simplificar así. En el reino de Dios está todo por lo que los hombres trabajamos. Todo. Todo. Ahí está todo. Romanos 14:17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni qué. El reino de Dios no es comida ni qué, ni bebida, que son obras de la carne, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Muchas de las veces nosotros enfrentamos situaciones de injusticia y clamamos a Dios y le decimos: Señor, es que no es justo. Y Dios dice: sí, cierto, no es justo, pero ¿sabes qué? De aquí para allá no hay justicia. La justicia está de ahí para acá. A veces hay preocupaciones, hay situaciones que nos roban la paz y sentimos la necesidad de la paz. Yo necesito descansar, yo necesito estar en paz. Dios, ¿por qué no tengo paz? Y dice Dios: porque allá en aquel reino no hay paz. ¿Cuántos de repente extrañan las risas, la diversión, la alegría o el gozo? ¿Cuántos dicen: ya, tantas cosas preocupándome siempre? ¿Qué incoherencia en el cual tenemos los hombres? ¿Qué incoherencia es decir querer ser feliz y no trabajar en pro de mi felicidad? Yo creo que el 100% de los que estamos aquí, si yo pregunto ¿quién quiere ser feliz?, todos vamos a decir: yo quiero ser feliz. Y si te pregunto ¿qué estás haciendo para ser feliz?, no vas a saber ni qué contestar. Porque trabajar es una responsabilidad. ¿Qué estás haciendo para ser feliz? Muchas de las veces así extrañamos la alegría o el gozo. Nos convertimos o hemos sido personas más sufridas que gozosas, que sufrimos más, que batallamos más. Tengo ganas de reírme hasta llorar, tengo ganas de divertirme, de pasármela bien. Señor, ¿por qué? Dice Dios: porque de aquí para allá no hay eso. En el reino de Dios habita la justicia. Vivir dentro del reino de Dios es donde nosotros somos justos con los demás. No hay injusticia, ni de nadie hacia mí, ni de mí hacia nadie. En el reino de Dios hay paz, hay gozo, hay alegría. ¿Sabes qué? Hay personas que no quieren saber de nada del Evangelio de Jesucristo, que no quieren venir a la iglesia porque los hijos de Dios no somos alegres, no somos gozosos. Somos serios, amargados, aguafiestas. Muchos. Si para qué ir a la iglesia, anda, mi compadre era el que más bailaba. Conozco personas que dicen: no, desde que mi compadre se hizo cristiano está bien amargado. Antes abría el baile y cerraba el baile. Ahora, yendo a la iglesia, ya la cara hasta se ve viejito, mi compadre. Cuando el verdadero gozo es el gozo del Espíritu Santo. Y no quiere decir que no te vas a divertir, no quiere decir que no vas a disfrutar la vida, pero la vas a disfrutar de la manera correcta, dentro de los límites del reino de Dios, donde nunca vas a perder la protección y cobertura de Dios, donde nunca te va a faltar ningún bien.
tenemos que cuidar como padres de familia, como hombres de la casa, tenemos que cuidar los límites, no pasarlos, no traspasar los límites del reino de Dios. Porque la palabra de Dios, hablando de gobierno y de autoridad, dice que la unción viene sobre la cabeza y baja hasta todo el cuerpo. Y cuando la presencia de Dios viene sobre mí, alcanza toda mi casa. Pero cuando estoy fuera del gobierno de Dios y la atmósfera espiritual que empieza a gobernar mi mente también alcanza mi casa, la trastorna. Trastorna la paz, trastorna la alegría, el gozo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo entramos en el reino de Dios? Porque si en el reino de Dios está la cobertura, la protección de Dios, la justicia, la paz y el gozo, yo quiero estar en el reino de Dios. ¿Cómo entro? ¿O cómo regreso al reino de Dios si ya traspasé los límites? Dice Marcos capítulo 1, 14. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio ¿de qué? Otra vez, predicando el evangelio de el reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Cuántos han escuchado a personas que dicen, Dios tiene su tiempo? Los tiempos de Dios son perfectos. El Señor Jesús está diciendo, no, espérame. El tiempo se ha cumplido. Y el reino de Dios se ha acercado. Si tú no lo estás disfrutando, es porque no te has metido al reino de Dios. ¿Cómo me meto? ¿Cómo entro? ¿Cómo acceso a las bendiciones del reino de Dios? Lo dice al final del verso 15. Arrepentíos y ¿qué? Y creed en el evangelio. Arrepentimiento es un proceso. Lo enseñamos seguido. Arrepentimiento no es pedir perdón, es parte del proceso. Arrepentimiento no es reconocer que cometiste un error, es parte esencial del proceso del arrepentimiento. Pero no es el arrepentimiento. El arrepentimiento se consuma en mi vida cuando no lo vuelvo a hacer. Cuando cambio la figura o en el lenguaje figurado, arrepentimiento se puede traducir al español como cambio de dirección. Ya no voy con la misma dirección que he venido. Ya no sigo la misma corriente que venía siguiendo. Cambié de dirección. ¿Por qué? Porque reconocí que no era el camino correcto. Qué importante para todos los que estamos arrepentidos de nuestra vida pasada pedir perdón y perdonar. Importantísimo. Arrepentimiento no es reconocer, pedir perdón y volverlo a hacer. Arrepentimiento es lograr dejar de hacerlo. Cuando nosotros estamos arrepentidos, llega un momento en el cual no solamente ya no cometemos los errores del pasado, sino sanamos, restauramos, restituimos las cosas que en un momento dado en el pasado lastimamos. Sanamos a las personas, oramos para que Dios les bendiga. ¿Sabes por qué? Porque estamos dentro de los límites del reino de Dios, donde hay justicia, paz y gozo. Le dijo aquel carcelero a punto de suicidarse al apóstol Pablo cuando la cárcel se cae, y si alguien se escapaba, hoy en día si un preso se escapa, el custodio paga su condena. O sea, ok, él se te escapó, bueno, ahora tú vas a hacer y vas a pagar los años de él. En aquel tiempo en Roma no era así. En aquel tiempo pagabas con la vida. Entonces dice la Biblia que cuando Pablo y Silas están en el
en la prisión, empiezan a adorar, empiezan a cantar, la cárcel se cae y todos los presos se quedan sin cárcel. Pablo los une a todos, no permite que ninguno escape, y cuando el carcelero que vivía en la cárcel con su familia, en la cárcel vivía el carcelero, su esposa, sus hijos, ahí había una casa para el carcelero, se da cuenta que la cárcel se cayó. Entonces, me van a matar, mejor me mato yo solo, y está a punto de dejarse caer sobre su espada, y Pablo le dice: hey, no te mates, aquí estamos todos. Y el carcelero le pregunta: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo le contesta: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces el Señor Jesús en Marcos capítulo 1, cuando dice: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio, es algo que trasciende nuestra vida, llega hasta nuestra familia. Porque cuando yo creo en el Evangelio de Jesucristo, la salvación de Dios llega a mí, pero alcanza a mi esposa, alcanza a mis hijos, alcanza a los nietos, alcanza a los padres, alcanza a los hermanos, alcanza a los amigos. Pero ¿cómo? ¿Cómo sucede esto? Cuando yo aprendo a respetar los límites del reino de Dios. No siendo religioso, sino siendo luz en las tinieblas. No quiere decir que no vas a convivir con personas que no están buscando agradar a Dios. Sí vas a convivir con ellos, pero ¿hasta dónde y hasta cuándo? Hay un límite. Cuando la fiesta ya pasó de ser fiesta y se convirtió en perversión, yo no tengo nada que estar haciendo ahí. Con permiso, buenas noches, yo me retiro. Hay ocasiones que nos sentimos presionados porque es la invitación de alguien que nos da trabajo o que necesitamos un favor, y es que me están invitando, no puedo quedarles mal. ¿Sabes a quién no le puedes quedar mal? ¿A quién no le puedes quedar mal? Porque la Biblia dice: toda buena dádiva, todos los regalos buenos y todos los dones buenos descienden de lo alto. El que te da gracia delante de las personas es Dios. Y yo te quiero decir algo. Cuando tú eres fiel a tus convicciones y tú le puedes externar a alguien en una relación de negocio: sabes que yo hasta aquí llego, yo ya no te puedo seguir. Esas personas te respetan y te valoran. Pero cuando dices: nadie me está viendo, nadie se va a dar cuenta. ¿Sabes? Un hijo de un pastor se cansó de la iglesia, del evangelio, y él dijo: me voy a perder, me voy a ir a vivir en pecado, a hacer todo lo que no le agrada a Dios. Un hijo de un pastor de aquí de la ciudad. Y él planea y dice: este fin de semana, cuando ya todos se duerman en mi casa, yo me voy a salir y me voy a perder. Se duermen en su casa y sale y agarra la camioneta del pastor, de su papá. Pero la camioneta del papá era una van de pasajeros que decía el nombre de la iglesia, era la van de la iglesia. Y se sube y se va y se mete a la zona de tolerancia y se mete a una cantina. Y dice él: nunca, dice, en la vida yo había entrado a ese mundo. Para mí todo era así como que, ¿qué es esto? Esto es el pecado, ¿no? O sea, dice, estaba yo así, dice, todavía no me había nada, o sea, estaba yo viendo. Dice, cuando entra un borrachito: ¿quién le robó la van a mi pastor?
A mi pastor, dijo. Dice, cuando gritaron eso dentro de la cantina, me aventé al piso, que no vea que es el hijo del pastor. Dice, me salía a gatas y aquel seguía gritando, maldiciendo. ¿Quién le robó la van a la iglesia? Me subí, la encendí, me regresé a casa. Perdóname, Señor. ¿Cómo alguien borracho pudo decir, yo no creo? O sea, él no dijo, ay, mira nomás el pastor, ¿a dónde se vienen los diezmos? No, no pensó así. Él dijo, mi pastor no puede estar aquí. Alguien le robó la camioneta. A una gente que está en las tinieblas y todo, cuando tú estableces un límite, cuando tú caminas en obediencia, en temor a Dios, te respetan, no piensan mal de ti. Pero qué triste cuando de repente, ¿cómo dices que eres cristiano? Tú. Bueno, a unos la cara no nos ayuda, pero por las actitudes, por mi manera de ser, que la gente nos pregunte y nos diga, ¿tú por qué eres diferente? ¿Por qué no sigues la corriente? Sí, y estamos a todo dar y convivimos y todo, pero hay algo diferente en ti, que la gente, porque la gente lo identifica. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que la luz resplandece sobre las tinieblas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Caminar siendo guiado por el Espíritu Santo. Considerar esta fiesta, esta invitación, esto que estamos planeando, esto que me están ofreciendo, contribuye a mi vida espiritual, fortalece mi vida espiritual. Si la respuesta es no, no tengo que estar haciendo nada ahí. Si Dios me dice, vas a ir y vas a compartir y les vas a dar nada más, les vas a platicar nada más lo que yo he hecho con tu vida, nada más hasta ese punto. Porque mientras tú seas la influencia, quiere decir que tú tienes la autoridad espiritual en cualquier lugar. Hasta los pecadores que estén ahí, por más pecadores que estén, están cubiertos por la protección de Dios. Pero cuando tú te sometes a la autoridad de cualquier otra persona, todos corren peligro, hasta tú. Por eso es importante decir, ¿sabes qué? Ya no tengo nada que estar haciendo ahí. Porque en mi oración y en el estar alerta, yo veo las consecuencias del pecado. Yo no veo la tentación solamente, veo lo que sigue. Antes no la miraba, ahora la veo. ¿Me conviene? No me conviene. ¿Aprovecha? No me aprovecha. ¿Me edifica? ¿Me fortalece? No, 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 no. Pues no. La palabra de Dios no se equivoca. Y Dios nos pone las cosas bien claras y sencillas. Necesitamos arrepentirnos. Volver a hacer un examen interno. ¿Cuáles cosas? Porque todos tenemos áreas, algún área en la vida en la que todavía no nos arrepentimos. Todavía la manejamos nosotros, decidimos nosotros. Sí, yo sé, pero más adelante. No es decir más adelante, es decir, traspasar el límite. Es exponerme a que la atmósfera diabólica, satánica, empiece a influenciar mi vida. Y no tienen ninguna buena intención. Los enemigos que nosotros podemos tener
cuando la palabra de Dios habla de un enemigo, dice el enemigo viene para robar, matar y destruir. La palabra de Dios dice que el enemigo de nuestra alma es Satanás. Él no te va a decir ven para matarte. Él te va a decir ven porque te conviene. Ven porque te lo vas a pasar bien. Pero su intención no es esa. Satanás no bendice. El que bendice es Dios. Si tú nunca le has pedido perdón a Dios, tal vez porque no sabías que vivías una vida fuera de su voluntad, el tiempo es hoy. El reino de Dios se ha acercado a tu vida. Arrepiéntete hoy y pídele al Espíritu Santo que te guíe, porque es una batalla de todos los días. No es como que no, yo ya le pedí perdón a Dios, pero de lo que hice hace rato, pero de los errores de las cosas que no he resuelto, tengo que arrepentirme. Nos ponemos de pie. De todas las cosas que necesitamos arrepentirnos, son cosas que no hicimos dentro de la voluntad de Dios. Mira hacia adentro de ti, en tu corazón. Asómate un poquito ahí a tu conciencia. ¿Cuáles son las cosas? Pregúntale. Él te va a redarguir. Hay algunos que no necesariamente son cosas así de pecado, pero son cosas que no nos ha puesto o no te ha puesto Dios para que hagas. Y le roban el tiempo a tus hijos o a tus hijas. Y le roban el tiempo a tu esposa contigo. Estás fallando, estás equivocando. Eso es pecado. No porque sea mal, sino por la consecuencia. Hay otros que sí. Hay otros que siguen ocultando pecados y creen que se están saliendo con la suya y que nadie los va a descubrir. Dios dice, el tiempo es hoy. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Oremos. Padre, en este día nosotros reconocemos que nuestra vida no la hemos vivido del todo a tu voluntad ni respetando tu palabra. Reconocemos que todavía hay áreas que no te hemos entregado, pero en esta tarde, con todo nuestro corazón, te decimos, no sabemos cómo se hace. Por eso pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe. Queremos permanecer dentro de tu reino y ser justos y disfrutar de la justicia, de la paz y del gozo. Queremos que nuestra familia, nuestros hijos estén disfrutando, viviendo una atmósfera gobernada por ti, Señor, donde hay bien, donde hay protección, donde no falta nada. Hoy en esta tarde nos arrepentimos de vivir, de planear, de pensar sin considerar tu voluntad. Espíritu Santo, ayúdanos a ser moralmente reverentes a Dios.
Ayúdanos, Espíritu Santo. Reconocemos que no podemos. Estamos acostumbrados a decidir conforme nuestros deseos. No siempre ha sido mal, pero no siempre ha sido bien tampoco. Espíritu Santo, ayúdanos. Produce en nosotros el querer y el hacer. Ayúdanos a permanecer orando, considerando la voluntad del Padre. Ayúdanos a disfrutar de su presencia. Y que en todo lo que hagamos siempre consideremos si contribuye o fortalece nuestra vida espiritual. Hay algunos que los errores, sus decisiones del pasado les han generado compromisos que probablemente les falta fe, Señor, para dejar, para salirse de alguna relación, de algún compromiso. Señor, yo te pido que tú fortalezcas su fe, que tú les des paz, que ellos estén seguros y confiados que si antes, cuando no te conocíamos, fuiste bueno con nosotros, fuiste misericordioso con nosotros, ¿cómo no nos vas a bendecir ahora que estamos tratando, Señor, de hacer tu voluntad? No por nuestras obras, sino porque tenemos la fe puesta en Jesucristo. Señor, yo oro por todos estos tus hijos y pongo en tus manos sus peticiones. Te damos gracias por la respuesta pronta, Señor, a la petición de la familia Peña, Señor. Gracias, Señor. Pero algunos traemos peticiones. En el nombre de Jesús, sana toda dolencia, quita, Señor, enfermedades, abre las puertas, Señor, traiga gracia, añade, Señor, a ellos lo que necesitan. Guíalos de tu mano, guíanos de tu mano en cada paso, en cada decisión, en el nombre de Jesús, y que siempre tengamos conciencia de las consecuencias del pecado. Ciertamente si caemos tú nos levantas, pero no queremos correr el riesgo de no poder levantarnos un día. Fortalece nuestra fe y nuestras convicciones, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Que Dios me los bendiga, que tengan un excelente domingo. Los jóvenes van a ir hoy a una fogata aquí por el bulevar, antes de subir el puente de la Madero. Ahí está ese lugar. Los que tienen jóvenes o los que vayan a ir, ya les di ahí una seña para que no batallen en llegar. Que Dios me los bendiga grandemente.